disminución en la frecuencia, pueden ser 2 o menos por semana, o presentan historia clínica, defecación dolorosa o heces duras, que además podría asociarse a impactación fecal o encopresis. Hablamos de un estreñimiento agudo cuando este dura menor de 4 semanas. Hasta el 30% de los niños van a ser estreñidos, y de los que visitan a los pediatras representan hasta un 3 a 5%, y a los gastropediatras hasta un 25%. Generalmente se da en la edad preescolar y no hay prevalencia de género, es decir, igual en los niños como en las niñas. Tenemos 3 momentos fundamentales donde la lactante se puede estreñir, y el niño también. Primero, cuando empiezan a comer, ¿no? La alimentación complementaria, que dependiendo del tipo de alimentación puede darse entre los 4 y 6 meses, cuando empiezan el control de esfínteres, porque recuerden que es un cambio de ser como dices en español a hacer en un vacío en un inodoro. Entonces, ese estrés les genera que puedan estreñirse por el temor de ir al bañito o al así. También cuando comienzan en la escuela, muchos niños cuando empiezan a ir al colegio es lo mismo, en cambio el estrés emocional de un nuevo ambiente, un nuevo lugar, una profesora, puede condicionar a que estos se estreñan. Dentro de la fisiopatología debemos tener en cuenta que tenemos algunos mecanismos de continencia. Por ejemplo, tenemos un aparato esfinteriano que es el esfínter anal. Ya sabemos que tenemos el esfínter anal interno, que es involuntario y es en base a músculo liso, y el esfínter anal externo, que es voluntario y es músculo externo. El recto es un reservorio de este. Lo que sucede es, una vez que llega el bolo fecal, aquí esa bolita azul que vemos a nivel del recto, una vez que llegue el bolo fetal, este produce una distensión a nivel del recto, lo que va a originar una contracción a este nivel, y de manera involuntaria se va a relajar el esfínter anal interno. Y si es que en los momentos y las condiciones son adecuadas, se va a dar la defecación, pero si está en un momento no apto, de repente en la calle, van a activar el esfínter anal externo, lo cual se va a contraer y va a hacer que cese el deseo de defecación. Y entonces se pasó ese momento y el niño sigue con sus actividades. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es qué pasa con un intestino estreñido. En la figura A vemos un intestino normal con las heces como deben estar. En la figura B vemos que ya se está distendiendo el recto porque se está llenando de heces. Vean que tenemos varios colores. A medida que las deposiciones se acumulan más, estas cambian de olor y de color, entonces son heces más oscuras. Y en la parte C ya tenemos las heces acumuladas, pero como el niño sigue comiendo, se siguen formando heces. Y recuerden que al comienzo, cuando va pasando por el intestino delgado, estas heces son más líquidas y a medida que van transitando, se absorbe el agua y luego tenemos heces de la consistencia que conocemos. Entonces, este niño que ya lleva estreñido mucho, tiene demasiadas heces acumuladas como bolitas, sigue formando heces. Y como hay como una, entre comillas, obstrucción mecánica, porque las heces están acumuladas, las heces nuevecitas, que aún están un poco líquidas, se empiezan a pasar sobre las heces duras, y eso es lo que genera la encopresis. A veces los humanos dicen, sí, se ensucia la ropa interior, pero no se sabe limpiar bien. Entonces, eso es relativo, porque sí podría ser que el niño no se limpie y manche, pero cuando estamos en el contexto de un estreñido, estas heces en la ropa interior más traducen una encopresis, es decir, que está lleno y las heces frescas se están escapando por los costados. Entonces, es importante conocer cuáles son los patrones de defecación normales. En el recién nacido término, la primera evacuación suele ser hasta las 36 horas, en el pretérmino puede demorar un poquito más, pero en todos, hasta el 90% va a evacuar hasta dentro de las 48 horas de vida. En la primera semana de vida, la frecuencia va a ser hasta 4 veces al día. Recuerden que esto depende del tipo de alimentación de nuestro paciente, porque si es lactancia materna exclusiva, su hábito defecatorio puede ser normal al hacer una deposición después de cada lactada, o puede ser tan espaciada como una deposición cada 7 a 10 días. Inclusive algunas guías nos dicen que un paciente con lactancia materna exclusiva podría evacuar una vez cada 21 días y no ser considerado anormal, siempre y cuando gane bien de peso, no se asocie a algunas otras molestias, o por ejemplo cólicos o diarreas. Bien, a la edad del tercer mes aproximadamente, los pequeñitos evacúan 3 veces al día, y algunos pueden evacuar en cada lactada o cada 7 días. Cuando es lactancia mixta o solo fórmula, la frecuencia de defecación es de 3 a 4 veces al día o una vez cada 3 o 4 días. Y en el paciente de 2 años puede ser alrededor de 2 veces al día, y el niño de 4 años y en adelante, alrededor de 1 vez al día es considerado normal. Entonces, como en todas las patologías y todo lo que estudiamos, es muy importante una historia clínica centrada y un examen físico adecuado. Tenemos algunas causas de constipación en el niño. El 95% son constipaciones funcionales. Quiere decir que no hay ninguna alteración ni estructural ni bioquímica que origine este estreñimiento. Y dentro del 5% restante tenemos las causas orgánicas, por ejemplo, o secundarias a alguna patología. Por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca, intoxicaciones por plomo, hipotiroidismo, parálisis cerebral,
hipohipercalcemia, fibrosis quística, anomalías anorrectales, enfermedad celíaca, entre otros. Dentro de la historia clínica tenemos que preguntar e indagar cuándo apareció, si fue desde los primeros días de vida, antes de que empiece a comer, después de que comió, cuando fue al colegio, se asoció al control de esfínteres, sí, no, cuál es la frecuencia que presenta nuestro paciente. No es lo mismo un estreñido que haga cada 2 días a un estreñido que evacúe cada 15 días. Y la consistencia. Hay muchas mamás que, por ejemplo, en el periodo de lactancia consideran estreñido porque su niño no hace todos los días. De repente hace cada 2 días y cuando le preguntamos cómo hace las popós, nos dice blandas. Entonces, si el niño hace esas blandas, no es estreñido. Quizás puede estar asociado a una disquesia, dependiendo de los síntomas y la edad del paciente. Pero recuerden que el estreñimiento son esas incrementadas de consistencia. Si el paciente evacúa blando, no es estreñido. También si hay algunos signos asociados, como dolor y sangrado al evacuar, si presenta dolor abdominal, si ya hay o ha habido o tenemos la sospecha de incontinencia fecal, historia familiar de estreñimiento. Muchas revisiones nos hablan de que hay familias de estreñidos, pero no hay necesariamente una alteración genética que podemos decir que puede estar asociada en la familia. Generalmente se refiere al tipo de hábitos familiares, de repente la ingesta de fibra, la ingesta de agua, entre otros. El desarrollo general, si vemos un niñito que tiene un problema de desarrollo neurológico, quizás ya está catalogado como una parálisis cerebral infantil, este pequeñito es más propenso a estreñirse. 1, por los medicamentos que toma. 2, porque no realiza actividad física. El tipo de dieta tampoco es la adecuada. Entonces son factores de riesgo para estreñimiento. Si usa medicación o no, recuerden que ciertos medicamentos, sobre todo los pequeñitos con parálisis cerebral infantil, es el grupo más afectado, varios de los medicamentos que ellos tienen que tomar los estreñen. Entonces tenemos medicamentos asociados. Y la historia de ingesta de dieta, si toman líquidos, si comen fibra y la actividad física del paciente. Entonces, en estas imágenes vemos en el cuadro una fisura rectal. Salen esas duras, produce heridas, entonces el niño se queda con esa sensación asociada. Entonces dice, ok, quiero hacer popó, pero sé que me va a doler, mejor lo aguanto. Y como les comenté, al aguantar el bebé o el niño el deseo de defecar, este deseo es abolido y el niño sigue con su vida, pero las popós ya llegaron hasta aquí. Entonces, si ya están aquí y no salen, se vuelven posduras, como en la figura B. Entonces se genera un círculo vicioso. Pueden llegar de posiciones de consistencia adecuada, pero si el niño por temor hace cesar el deseo de defecación, se van a poner más y más duras. Y eso se genera un círculo vicioso porque cada vez que quiera defecar, el niño se va a asustar, va a hacer bailes con las piernecitas, se va a esconder, se pasa el deseo, pero las popós son más duras. En la figura C, vemos un niño que es estreñido también crónico y que se le escapan las popós. Tienen copresis y entonces al estar en contacto permanente en las deposiciones con la piel, es que generan estas lesiones. Y en la figura D es lo que conocemos como posturas retentivas. El niño cuando ya pasa mucho tiempo estreñido, ya tiene una edad aproximadamente entre 2 a 4 años, algunos pueden ser más pequeños y son estreñidos severos, lo que hacen cuando quieren defecar, entran en un estado de ansiedad y de pánico. Se ponen angustiados, empiezan a sudar, aprietan las piernecitas, así como el niño junta las piernas y algunos hacen bailes con las rodillitas, se esconden detrás de la cortina. Entonces ya son posturas retentivas que vamos identificando en la consulta al hablar con los papás. Algunos signos y síntomas de alarma en el estreñimiento, por ejemplo, si este estreñimiento fue en menores de un mes, si el pasaje del meconio fue retardado mayor a 48 horas, si hay historia familiar de enfermedad de Hirschsprung, si hay fiebre, vómitos biliosos, úlceras anales, entre otros. Y la escala de Bristol, que ya es conocida por varios de ustedes, recuerden que la primera columna son los tipos, en la segunda están los términos adecuados a niños grandes o adultos, y en la tercera columna ya es como más para pequeñitos, ¿no? ¿Cómo hacer las popós? Que están atentos. ¿Se parece a unas popós de conejo? Ok, la tipo 1. ¿No se parece a un racimo de uvas? Puede ser la tipo 2. Por ejemplo, la 7, ¿se parece a unas salsas? Es algo muy líquido. Recuerden que el 1 y 2 son estreñimiento, 3 y 4 son normales, 5, 6 y 7 son diarreas. En cuanto al examen físico, es muy importante los parámetros de crecimiento, porque si nosotros hablamos de un estreñimiento funcional, aquí no debería haber ninguna alteración en el crecimiento y en el desarrollo del pequeño. Si nosotros tenemos un niño estreñido y que su curva de crecimiento está plana, entonces estamos sospechando que puede haber algún problema asociado en el cual tendríamos que estudiar. Es importante la exploración abdominal. Aquí podríamos palpar, por ejemplo, cuerda cólica o fecalomas, que a veces llegan de tamaños muy grandes, que incluso piensan que son tumoraciones, y es el motivo de consulta. Sin embargo, en función de la historia y los exámenes que realizamos, muchas veces solo son fecalomas. También es importante la inspección de la región perianal, la apariencia y la ubicación del ano. La función motor y sensitiva, porque podría estar en asociación a un trastorno de la médula espinal. Ver la región lumbosacra, si hay la presencia de fositas o de mechón de pelos, y el examen rectal digital solo se
se eligen ciertos casos donde sabemos o creemos que esto nos va a dar algún dato adicional a nuestro diagnóstico o sospecha diagnóstica. No se realiza de rutina en todos los pacientes. Bien, respecto a la localización del ano, tenemos el índice anogenital. Lo vamos a medir entre la base del escroto y el coxis, y tenemos dos medidas, una que es la distancia escrotonal y la otra que es la distancia escrotocoxígea. Y en el caso de la mujercita, la distancia ano-vaginal y la distancia vagino-coxígea. Realizamos el cociente entre estas dos medidas y un índice anogenital normal en hombres es aquel que está entre 0,54 más o menos 0,03 y en mujercitas de 0,40 más o menos 0,04. Un valor que nos oriente a que sea menor a este nos habla de que el ano está más adelante y estamos hablando de un ano anterior y también es causa de estreñimiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estreñimiento funcional? Tenemos los criterios de Roma 4, que los separan en menores de 4 años y mayores de 4 años. En los menores de 4 años deben presentarse por lo menos 2 de los siguientes durante por lo menos un mes, y en los mayores de 4 años o niños que ya hacen incontinencia para ir al baño, por lo menos 2 de los siguientes una vez por semana, por lo menos durante un mes. La radiografía abdominal no está indicado en todos los diagnósticos de estreñimiento funcional, es decir, que no deberíamos pedirlos a todos los pacientes en los que sospechamos estreñimiento funcional. Sin embargo, en la práctica muchos le pedimos sí. ¿Por qué? Para que los papás puedan ver o les expliquemos cuán lleno de popós está su niño, como en la radiografía, y entonces al tener ellos una imagen tangible del estreñimiento pueden decir, ok, si lo tiene, voy a empezar a tratar. Porque el estreñimiento es un tratamiento muy largo y muchas veces los papás los interrumpen porque el vecino o los familiares les dijeron de que puede causar cáncer, puede alterar la microbiota o algunos otros problemas de absorción, ¿sí? Entonces necesitamos que los papás se vayan convencidos para que puedan hacer un tratamiento adecuado. Puede ser útil, sí, en algunos casos donde sospechemos esas retenidas o cuando no hay historia clínica adecuada o cuando el examen físico es limitado. Por ejemplo, en un paciente que pueda tener obesidad severa, en donde vemos que es demasiado tejido celular subcutáneo y no nos permite palpar adecuadamente y estamos sospechando de una impactación fecal, por ejemplo. El enema de Vario no es un diagnóstico inicial de enfermedad de Hirschsprung, sin embargo nos ayuda como para el diagnóstico diferencial del estreñimiento en el que estamos en estudio. Lo que podríamos ver en el enema de Vario es la zona de transición, es decir, vemos el segmento gangliónico, la zona de transición y el segmento proximal dilatado, lo cual nos daría una alta sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Sin embargo, si tenemos un enema de Vario y nos sale negativo, no nos descarta que tenga una enfermedad de Hirschsprung, y si nuestra sospecha es alta, deberíamos avanzar con los exámenes. En cuanto a la manometría no rectal y la biopsia rectal para Hirschsprung, recuerda que en la enfermedad de Hirschsprung el diagnóstico de oro se hace con la biopsia rectal, en donde vamos a ver la ausencia de los plexos ganglionares y meentéricos. La manometría no rectal no se recomienda como única herramienta en neonatos y lactantes. En niños mayores sí nos puede acercar mucho al diagnóstico, sin embargo, igual se recomienda hacer la biopsia rectal para confirmar o descartar Hirschsprung. ¿Qué vamos a buscar? El reflejo anal inhibitorio, si está presente, excluye Hirschsprung. Si no está presente, entonces deberíamos hacer una biopsia rectal para confirmar la enfermedad de Hirschsprung. Si tenemos un reflejo rectoanal inhibitorio anormal, pero una biopsia normal, entonces estamos frente a una acalasia. Respecto a la radiografía y resonancia magnética de columna vertebral, la radiografía simple de columna lumbosacra se puede realizar en niños que tengamos al hallazgo clínico, espina bífida o algún daño neurológico o alguna lesión en la zona perianal o extremidades inferiores. La resonancia magnética nos ayudaría para la sospecha de médula anclada o tumores de la médula. La evidencia nos dice que no se usa la resonancia magnética de columna vertebral en aquellos niños que sean estreñidos pero que no tengan alteraciones neurológicas. ¿Y cómo hacemos el tratamiento de la constipación? ¿Cuál es el objetivo? Que nuestro paciente realice deposiciones idealmente una vez al día. Algunos textos nos dicen podríamos esperar hasta un día, o sea, interdiario, pero más de 2 días no. ¿Ok? Esto sobre todo estoy hablando de la población más grande. Recuerden que los niños tienen un hábito defecatorio los lactantes pequeños tienen un hábito defecatorio muy variado. Y también el objetivo es prevenir recaídas, o sea, tratamos, pero tenemos que mantenernos con el tratamiento en el tiempo, porque si los papás suspenden porque vieron que el niño mejoró, o sea, lo toman como un sintomático, como el paracetamol, que hace fiebre y le das mejor le quitó, en este caso fracasamos y volvemos a recaídas. Es por eso que el papá debe estar convencido del diagnóstico y comprometido para que el niño no tenga recaídas y podamos avanzar adecuadamente. Entonces, tenemos 4 pilares fundamentales. Primero, la educación. Convencer al papá, educarlo por qué su niño debe recibir tratamiento, cuáles son las complicaciones de que no la reciba, cuánto tiempo debe recibirlo, cuáles serían los potenciales efectos adversos si es que hubiera el medicamento de elección.
La desimpactación fecal, dependiendo del caso en el que estemos, por ejemplo, un niño que viene con deposiciones cada 15 días, cada 20 días, tratamos fecalomas, niños con impactación fecal. Prevenir la reacumulación fecal, porque como les digo, no es un sintomático, es un manejo a largo tiempo. Y finalmente un seguimiento adecuado. Bueno, tenemos niños con tratamientos ya en 3 años, algunos más, algunos menos. Los que van mejor son los que se adhieren al tratamiento y van a consultas. Los que no van tan bien son los que se dan de alta solitos y regresan cada año porque es así. ¿Sí? Ellos no van bien. ¿Qué hay respecto al uso de la fibra? A diferencia de otros grupos etarios, en pediatría, la evidencia científica nos dice que el hecho de dar más fibra que la que requiere el niño no va a ayudar para el estreñimiento. ¿Qué quiere decir? La fibra que requiere un niño es igual a la edad del niño más 5 a 10 gramos. Por ejemplo, si tiene 3 años más 5, debería consumir 8 gramos día. Si yo le quiero dar 15, 20 porque digo le va a ayudar, no tiene sentido. Pero lo que pasa en pediatría es que muchos niños no comen ni frutas ni verduras, entonces no comen fibra. En esos casos quizás se podría considerar, pero la cantidad adecuada para la edad, no en darle una cantidad mayor. La evidencia no apoya el suplemento adicional en el caso de estreñimiento funcional. ¿Cuánto de agua debe consumir un niño por día? Aquí les he traído unos valores aproximados, que es una pregunta bastante frecuente por los papás. Mi niño no toma agua, ¿cuánto debe tomar? En esta imagen vemos cantidades que quizás ustedes dirán, es mucho, ¿no? Un niño de 13 mililitros, 300. En realidad, aquí incluye la leche materna, fundamentalmente, la lactancia materna, y también el agua de los alimentos. Entonces, en un niño de 0 a 6 meses, 700 mililitros, y como ven, el agua proviene de la lactancia materna. No requerimos darle a aquel niño que no ha empezado su alimentación complementaria, no debe ingerir agua, así sea estreñido, porque su causa hay que estudiarla y hay que manejarla. En un niño de 7 a 12 meses, 800 mililitros, que están en la leche y los alimentos complementarios. En un niño de 14 a 18 años, los niños requieren más, 3.300 mililitros, y las niñas alrededor de 2.300 mililitros. Mientras más grande va siendo el niño, aquí es prioritariamente que tome agua pura, ¿sí? No agua con agregados, no matecitos, no agua pura. Y en cuanto a la actividad física, lo mismo que para la fibra, no existe evidencia de que el hacer más actividad física ayude con el estreñimiento. Pero recuerden que los niños, si es que no tienen algún problema neurológico, tipo parálisis cerebral infantil, hacen mucha actividad, siempre están corriendo, saltando, jugando. Entonces es bien raro que un niño que no tenga algún problema neurológico tenga la actividad física limitada, ¿ya? O de repente algún problema motor secundario. Pero los demás niños que pueden correr tienen actividad física muy buena. Entonces, si tenemos un niño que tiene impactación fecal, el medicamento de elección es el polietilenglicol, con sus diversos nombres de marca. La dosis de inicio es de 1.5 gramos kilo día por un máximo de 6 días. Si el polietilenglicol no está disponible, como segunda opción es la lactulosa. Y si nosotros encontramos un niño con fisuras anales, se recomienda un tratamiento tópico, puede ser con vaselina. En el caso de los lactantes, podríamos utilizar supositorios de glicerina o estimulación rectal si es que tuviera heces muy duras en el recto, pero recuerden que el uso muy frecuente o consecutivo de estimulación a nivel rectal puede causar tolerancia. Entonces hay muchos bebés lactantes que pueden ir a la consulta por estreñimientos prolongados y los papás nos indican que su manejo son supositorios cada 3 días. Pues imagínense, pobre niño, ¿no? 4 meses con eso, va a haber momentos en que ya no le haga nada y es más el niño y no va a sentir ni la continencia, entonces es contraproducente a largo plazo. Y en los lactantes mayores de 6 meses, se pueden usar los laxantes osmóticos diarios como el polietilenglicol, sin electrolitos en pediatría, la lactulosa o el sorbitol. Algunos laxantes estimulantes como el seno o el gisecodilo generalmente no están como de inicio en las guías de manejo de estreñimiento en pediatría. Sin embargo, en algunos estreñimientos refractarios hay algunos estudios que nos dicen que sí podríamos darlos, pero como medicamentos de corto plazo y asociados en algunos casos a unos laxantes de primera línea. En el caso del aceite mineral, no se recomienda menores de 1 año, y los enemas, pues dependiendo de la edad para elegir el tipo de enema, porque si es solo de cloruro de sodio, sí puede darse en lactantes más pequeños, pero si es un enema de fosfato, debería darse idealmente a mayores de 2 años. Entonces aquí tenemos un resumen de los laxantes elegidos, como los osmóticos, como el polietilenglicol. Estas son dosis de mantenimiento, la de 0,408, de desimpactación, como ya hemos comentado, de 1 a 1.5 gramos kilo día. La lactulosa en segundo lugar de elección, el sorbitol no lo tenemos aquí. La leche de magnesio es lo que usaban muchas abuelitas, la leche de magnesio Philips, ya, eso también se puede usar así. Recuerden que como tiene magnesio, los lactantes muy pequeños no se recomienda por el riesgo de trastornos hidroelectrolíticos. Pero recuerden, miren, no es ni el primero ni el segundo línea de elección, está más abajo. Pero en lugares donde no haya nada, pues si es un niño que lo requiere, podría considerarse teniendo en cuenta los efectos adversos que podrían presentarse. Los laxantes estimulantes como el senabisacodilo, como comenté en algunos casos, asociados a otro, por un corto tiempo de duración, el picosulfato de sodio o los supositorios de glicerina. Los supositorios de glicerina se pueden usar en menores de 1 año y puede ser la mitad del supositorio, y en los niños más grandes ya el supositorio entero.
Podría causar irritación rectal, molestias abdominales o diarrea. Bien, entonces aquí vamos a hablar un poquito más, pero del estreñimiento crónico y su tratamiento, así como de la incontinencia fecal. Entonces, en el niño que viene ya con un estreñimiento crónico, debemos evaluar varios factores precipitantes, como la defecación dolorosa. Comentamos con los papás y nos dicen, sí, cada vez que quiere ir al baño, tiene posturas retentivas, empieza a apretar las piernecitas, se angustia, se esconde detrás de la cortina y se pasa, y después parece que no quiso hacer nada, y eso pasa por varios días hasta que un día ya no puede y llora y salen las deposiciones duras como las piedras. Entonces yo he visto algunas veces que tienen rastros de sangre, entonces lo más probable es que se haya producido una fisura. Y si encima nos dice que fueron heces duras, pues ya confirmado. También si hay miedo a ir al baño en la escuela, como les comenté, es un ambiente diferente, ¿no? Entonces el niño se sentía muy tranquilo yendo al baño a su casa, porque estaba con su mamá, con su papá o con la cuidadora, y tenía un ambiente de confianza y seguridad para él. Está recién yendo al jardín o al nido, y entonces todo cambia, es un nuevo lugar, nueva profesora, nuevos compañeros, y encima tiene que ir a un baño nuevo. Entonces eso genera también un factor desencadenante del estreñimiento. El tratamiento inadecuado, como les comenté, algunos los usan como sintomático, les dan mejora, les quitan, entonces no está bien, porque a largo plazo van a volver a recaer en lo mismo. O de repente la dosis inadecuada, hay papás que les da miedo, entonces dicen, no, me parece muy grande la dosis, mejor le doy la mitad, vamos a ver cómo. Y no les va bien y siguen dando vueltas por los médicos pediatras porque siguen buscando soluciones, sin embargo, no tenemos una buena respuesta porque el tratamiento no es adecuado. El desete precoz de laxante, recuerden que el tratamiento es muy largo, entonces los papás llegan a los 3 meses y ya están preocupados. Si es un niño pequeño, ya tengo 3 meses de tratamiento, se le va a hacer crónico, que es lo que ellos dicen, y le quitan los laxantes y el niño se vuelve a estreñir y recae. O también falta de tiempo para ir al baño aquí. En algunos casos sí hay niños que están todo el día en el colegio, incluyendo las actividades extracurriculares de la tarde, llegan a la casa en la noche, y otros son los niños que están muy distraídos, llegan a la casa a la 1, almuerzan, se ponen a jugar, luego empiezan a hacer las tareas, luego salen al parque, salen con la tía, luego, o sea, están todo el día en algo, pero no le dedican el tiempo para ir al baño. Como parte del manejo del estreñimiento es entrenar al niño y a la familia. Entonces, si el niño es estreñido severo, tiene 5 años, ya tiene continencia de los esfínteres, debe comer, ir al baño. Almorzar, ir al baño, cenar, ir al baño. Entonces, en la mañana, como se va al colegio muy temprano y apurado, puede ser que ahí no se siente, pero en el almuerzo y cena debe sentarse, porque después de la ingesta de alimentos, el complejo motor intestinal está muy activado, entonces es un momento muy oportuno como para hacer del baño. El niño debe ir máximo de 5 a 10 minutos, no más tiempo, porque no tiene sentido. Menos tiempo tampoco, podemos darle 5 a 10, pero debe ir a concentrarse en hacer popó. Si lo mandamos y está con el celular, está jugando, pues no va a hacer. ¿Ya? Entonces toda esta educación también tenemos que enseñarle a los padres para que hagan con los niños y los envíen al baño. Terminaron de comer, hijito al baño, ya 10 minutos. En la cena, terminaron de cenar, hijito al baño. Pero a veces los niños están distraídos o están de vacaciones, pues no van y eso también se asocia a los problemas de sueño. Entonces aquí en la primera imagen vemos un recto que está bastante distendido porque ya tiene heces acumuladas de manera crónica y siempre el niño deja varios días sin hacer porque le duele, porque tiene miedo, porque no se siente en el baño. Entonces, a medida que esto se va distendiendo, miren acá, los esfínteres también van cediendo. Entonces también se asocia la encompresa y se empieza a escapar. Ya no tenemos la continencia tan ideal como aquí, en la parte que dice recuperación. Vemos, miren la capa muscular, aquí recupera. O sea, aquí es como una liga estirada, ¿sí? Ya no tiene fuerza. Pero aquí, cuando tiene su tamaño adecuado o cuando manejamos el estreñimiento y logramos limpiar y que el niño no vuelva a reacumular heces en el recto, puede recuperar su tamaño y su tono muscular, y aquí también recupera el tono esfinteriano adecuado. Entonces sí se puede lograr, sí, pero el problema es que mientras más tiempo pase, es más difícil. Hay niños de 9 y 10 años con incontinencia fecal que no sienten que quieren hacer popó y se les escapa. Imagínense un niño a esa edad en el colegio. O sea, es terrible porque es víctima de bullying y en realidad no se puede hacer mucho, ¿ya? Entonces es identificar oportunamente y tratar en el momento adecuado. Y entonces, si tenemos un niño con impactación fecal y queremos desimpactarlo, hay revistas que nos dicen que la efectividad de los medicamentos orales versus los enemas es igual. Entonces, no valdría la pena incomodar al niño con enemas, que podemos manejarlo por viral. Sin embargo, hay niños que con el estreñimiento severo llegan a emergencia, pero porque, por ejemplo, tienen muchos días y entonces ya está con náuseas, vómitos. Entonces, recuerden que los medicamentos viral demoran el efecto, o sea, no van a ser hoy día, no van a ser mañana, puede ser de 3 a 4 días. Entonces, en ese contexto, podríamos considerar el uso de enemas como para destapar la parte distal y ya lo demás que haga el efecto laxante viral. Pero la eficacia, como les digo, es la misma, solo que demora un poquito más en el tiempo. Si es un caso de demasiada molestia, se podría considerar el enema de emergencia y ya para más adelante solo vía oral.
Entonces, igual los medicamentos son el polietilenglicol sin electrolitos, en pediatría sin electrolitos, de 1 a 1.5 gramos kilo día. Y si no es suficiente para la desinfectación, en algunos casos se tiene que hospitalizar. La guía nos dice PEC con electrolitos. Nosotros usamos en el hospital PEC sin electrolitos, pero incluso si es que el niño no logra tolerar la cantidad de polietilenglicol programada, se podría colocar sonda y empezar a dar jorro. Y si ya se hospitalizara, usamos PEC con electrolitos, que nosotros recomendamos más en niños más grandes, o si es que se decidiera PEC con electrolitos, como está hospitalizado, pues podríamos estar pendientes de cualquier riesgo. La dosis sería de 25 mililitros kilo hora, con un máximo de 400 mililitros por hora por sonda nasogástrica hasta obtener esa esclera. Esto es algo muy similar a lo que hacemos en las preparaciones colónicas para colonoscopia. ¿Sí? Les ponemos volúmenes altos con el fin de limpiar todo el tracto digestivo, me refiero al colon, para que cuando hagamos la colonoscopia se pueda ver todo y no tengamos heces allí que nos impidan ver algún detalle importante. En cuanto al aceite mineral, se puede utilizar 15-30 mililitros por año de edad, pero no en lactantes, ni niños con daño neurológico, ni pacientes con reflujo gastroesofágico. Otras opciones serían el hidróxido de magnesio, citrato de magnesio, lactulosa, sorbitol, cena o bisacodyl. Como medicamentos rectales tenemos el N-fosfato de sodio, que es el que más usamos y tenemos buenos resultados en mayores de 2 años por el riesgo de trastorno hidroelectrolítico. En los niños de 2 a 5 años una dosis de 33 mililitros, de 5 a 12 66 y más de 12 la dosis de adultos 133 mililitros. Se puede repetir dentro de 12 a 24 horas vigilando y teniendo mucho cuidado con la hiperfosfatemia o urticaria. El enema salino es más seguro, podemos usarlo en lactantes más pequeños y la dosis de 10 a 15 mililitros kilo. Aquí hay algunas revisiones, incluso nos dicen 5 mililitros por kilo. Como enemas de aceite mineral, de 2 a 12 años 66 mililitros y más de 12 133 mililitros. Bisacodyl en supositorios en el caso de niños grandes y supositorios de glicerina en los lactantes pequeños. Es importante la modificación del comportamiento, como les comentaba, no es un manejo sintomático, es un manejo a largo plazo. Entonces, cuando nosotros evaluamos a los pacientes ya en los controles subsecuentes, que pueden ser los 15, 21, 30 días, pedimos que hagan un calendario de heces. Entonces, por ejemplo, no hizo domingo primero, el desayuno no hizo, hizo, en el mediodía hizo, en la noche no hizo, ok. ¿Tomó su medicación? Sí, aquí toma 2 veces, perfecto. El 3, acá dice, hizo, no hizo en la noche, hizo, ese es duro. Entonces nosotros evaluamos todo eso en la consulta y en muchos casos hay papás que a veces no logramos un mismo equilibrio en cuanto a la escala de Bristol. Ellos nos dicen un número, el niño nos dice otro. Entonces la manera más fidedigna para nosotros es ver una foto. Les pedimos fotos de los 2 últimos días de las popós y en función de ello tomamos decisiones a ver si podemos bajar la dosis, si tenemos que aumentar o si se va a mantener con la misma dosis. Es importante sentarse en el baño, desayuno, almuerzo y cena, y como les comenté, el sistema de recompensa, por ejemplo, hizo del baño, hijito, te regalo un sticker, ¿sí? Cosas saludables, no deben dar golosinas. Y es importante el monitoreo, porque muchos papás, cuando vienen a la consulta por estreñimiento, no saben cómo hacer la popó, y les preguntamos, ¿y cómo hace la popó? Y no miran al niño de 6 años, ¿cómo hace la popó? Pero el niño de 6 años está en sus cosas, ¿no? Es un niñito, está distraído, o sea, no es prioridad que el niño de 6 años tenga que ver sus popós. Bueno, entonces en ese punto lo que pedimos es que hagan un monitoreo, si es que ellos no están en casa, de repente la cuidadora, el abuelito, la tía, quien se encargue del niño, pueda tomar las fotos y los papás puedan tomar las decisiones en cuanto a la titulación de las cosas. Es muy importante la posición durante la defecación. Lo ideal es que las rodillas estén por encima del potito, porque aquí cuando cuelgan, los niños, muchos son muy pequeños y no llegan al suelo, el ángulo es más agudo y es más difícil de que evacúe. Pero cuando las rodillas están por encima, miren, es más fácil que haga todo el tránsito. Entonces, esta es una posición ideal. Si el niño no llega, recomendamos el uso de una gradita, incluso hay dispositivos especiales para adaptar al baño, para que el niño pueda hacer mejor la defecación. Y finalmente, ¿qué respecto al uso de los probióticos? Se está estudiando mucho, ya cada vez hay más estudios respecto a los probióticos para diferentes enfermedades. Recuerden que los probióticos son cepa enfermedad, o sea, no es que usamos el mismo probiótico para todo lo que queramos tratar. Tenemos que ver qué vamos a tratar y vemos la cepa, la duración, cuánto tiempo y el tipo de probiótico que vamos a usar. En el estreñimiento todavía no hay evidencia que apoye el uso de probióticos en el estreñimiento infantil. Sin embargo, hay algunas revisiones más o menos importantes que ya están viendo un probiótico como de probable elección frente al estreñimiento. Sin embargo, no tenemos la suficiente evidencia como para recomendarlo en todos los casos. ¿Cuánto tiempo deben recibir los niños la terapia médica? No hay ensayos clínicos selectorizados que hayan investigado la duración óptima. Sin embargo, se recomienda que el mantenimiento debe ser al menos 2 meses después de resueltos todos los síntomas, durante al menos 1 mes. Y durante el desarrollo del control de esfínteres, la medicación
solo se debe ser detenida cuando se logre control. ¿Qué quiere decir? Recuerden en las primeras diapositivas que les decía que uno de los momentos donde el niño se estreñe es cuando empieza a ir al baño, ¿no es cierto? Entonces, si viene por estreñimiento y los papás están ahí que quieren entrenarlo a dejar el pañal, es un mal momento, porque es un momento donde el niño se va a estreñir. Entonces, es mejor que manejemos el estreñimiento bien y luego volver a entrenarlo para el control de síntomas. Muy bien, chicos, ¿es todo? ¿Alguna duda, pregunta?